Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Estamos hoy en la noche de crucifixión, recordando la noche de crucifixión, y quiero compartirles algunos pensamientos de la cruz, porque todos nosotros tenemos algunos pensamientos respecto a lo ocurrido a la crucifixión de Cristo. Cada quien tiene una visión propia, cada quien tiene una creencia propia, una óptica propia o un concepto propio. Y eso no es algo nada más de nuestro tiempo, también lo era en el tiempo de Jesús. Y permítame presentarle algunos ejemplos. El primero de ellos eran los soldados que custodiaban a Jesús. Ellos tenían un pensamiento respecto a la cruz. Y a lo mejor no va a poder leer el texto, pero escúcheme por favor, o si hay alguien a su lado que tenga una Biblia, si se la puede encender y mostrársela, porque ahora también está en el teléfono. Dice Mateo capítulo 27, versículo 32 al 34, dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a aquel lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Punto. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Quiénes repartieron los vestidos? Los soldados. En el caso de los soldados, la visión que puedo observar que de estos soldados que custodiaban a Jesús respecto a la crucifixión o que castigaban a Jesús, era que tuvieron la cruz como una muy buena conexión con el progreso material. En este caso ellos se toman los vestidos de Jesús, puesto que en aquel tiempo se utilizaban varias prendas. Entre eso había unos vestidos, unas capas, y habían algo que llamaban la túnica, que era lo último. Y estos vestidos que utilizaba el Señor y la túnica que utilizaban del Señor, según muestra la Biblia, eran de un muy alto costo. Y los vestidos, como ustedes pueden ver, si no hubiera tenido un alto valor, ellos lo hubieran botado. Pero dice el texto que se los repartieron entre cada uno de ellos. Y al final la túnica, para no quebrarla, porque era una túnica muy fina, dicen los estudiosos, los comentaristas bíblicos, que tenía una sola costura. Y a causa de tener una sola costura de arriba abajo, eso lo hacía que era algo muy fino. Por lo tanto, tomaron la decisión de no repartirla, no quebrarla, no romperla, sino lo que hicieron fue tirar los dados, y al que le cayera el número de suerte, ese se quedaba con esa túnica fina. Entonces ahí puedo ver una visión, un concepto, un pensamiento de los soldados, y era que los soldados no le importaba la obra de Cristo en la cruz para redimir la humanidad. Lo que a ellos solo le importaba eran los vestidos de Jesús, la túnica de Jesús, lo cual representa lo material o lo que tenía valor para la sociedad en aquella época. Y eso me lleva a un pensamiento respecto a nosotros. Y hay muchos, amados, en esta época que no se enfocan cuando ven la cruz, no se enfocan en el sacrificio del Señor por redimirnos, por nuevamente levantarnos, por nuevamente conectarnos con Dios o nuevamente acercarnos a Dios, sino que hay muchos que solamente ven la cruz para lo material, solamente ven la cruz para lo financiero, ven el sacrificio de la cruz para que les vaya bien, para que simplemente Dios bendiga, les prospere y le dé un buen trabajo, un buen negocio, una buena casa, y si puede desaparecer las deudas, mucho mejor. Años atrás, cuando yo no conocía al Señor Jesús o no entendía realmente qué era la cruz, mi punto de partida siempre en las mañanas antes de salir al trabajo, aparte de ser pastor, estudié para ser abogado, soy abogado, y antes de irme a presentar mis casos, a defender los clientes y a presentarlo ante la corte, una de las cosas que salía antes de hacerme era hacerme la señal de la cruz. Recuerdo que todos los días lo hacía, pero no conocía realmente el valor de la cruz.
lo que tenía en ese momento era que representaba para mí bendición para que me fuera bien, para yo prosperar, para que me salieran los negocios, y ese era mi compromiso con la cruz. Y qué bueno, mi amado, que nosotros no miremos la cruz solo para buscar prosperidad económica, no solo para salir de las deudas o que alguien nos pague lo que nos debemos, o para que se nos dé el negocio, o para que se nos aumente el sueldo, o para que nos salga el permiso. Debemos mirar la cruz mucho más allá. No es que Dios no anhela la prosperidad para cada uno de nosotros, pero la cruz va mucho más allá de una prosperidad. La cruz va mucho más allá de un buen salario, de un buen negocio, de una buena casa o de un buen carro o de un buen trabajo. La cruz abarca mucho más que eso. El hecho de que Jesús muriera en la cruz, Jesús no solo murió para que usted tuviera un buen auto, Jesús murió para darle mucho más bendición que lo que está experimentando a nivel material. Entonces, Dios no quiere que la visión que tenemos de la cruz solo se limite a esa bendición. Padre, hoy me doy la bendición para que me vaya bien en este día. No estoy criticando ni estoy señalando. Lo que estoy diciendo es que la cruz tiene más poder que esa bendición que usted está buscando. Entonces, no nos quedemos en mirar solo la cruz de esa manera. Pero no solamente está estos soldados. Quiero hablarle también de otro grupo. En este lo forman tres y son los escribas, los fariseos y los ancianos. Mateo capítulo 7, 27 versículo 41 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, cuatro grupos ahí unidos, decían: a otros salvó, le decían en la cruz, salva, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Eso le decían a Jesús. Voy a repetirlo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y vamos a creer en ti. Aquí hay cuatro grupos, como usted puede observar. Están los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Y note usted que le están proponiendo al Señor que si descendía de la cruz y le demostraba eso, ellos iban a creer en él. Entonces, ¿qué puedo observar en estos cuatro grupos? Lo que puedo observar que la visión que ellos tenían de la cruz no era como la de los soldados. La de los soldados es para que Dios me bendiga, me dé un buen carro, me dé un buen trabajo, me dé un buen negocio, me dé una cuenta abultada por lo menos de 60 millones de florines, que cuando llegue yo a los 72 años tenga 82 millones de florines para que pueda dormir bien. Pero la visión de este grupo era diferente. La visión de este grupo era con respecto a la cruz del Señor al verlo crucificado. ¿Sabes? Vamos a creer en ti si tú te bajas de la cruz. La visión que ellos tenían respecto a la cruz de Cristo era un muy buen espacio para negociar con Dios. Un muy buen espacio para negociar con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ellos estaban negociando la fe con Dios. Estaban negociando la fe con Jesús. Ellos le dicen: si tú te bajas, vamos a creer. Si tú desciendes, de seguro que te vamos a seguir. Si tú desciendes, de seguro vamos a entregarte la vida, pero siempre y cuando tú cumplas nuestras condiciones. ¿Y cuál es la condición? Que tú te bajes de la cruz. Que tú te quites los clavos solos, que demuestres tu poder derrotando a los romanos, derrotando esta muerte tan cruda, y así nosotros te vamos a seguir. Y amado, y aunque usted no le parezca, usted que vino en esta noche, así hay mucha gente que manejan la cruz como una negociación. Por ejemplo, déjeme hablarle de mi caso, porque tengo que hablarle del mío. Hace muchos años atrás, recuerdo que cuando llegaba la Semana Santa, se estaba acercando, siempre tomaba un tiempo de vacaciones y me iba a una población cercana donde vivía, donde se hacían muchas procesiones católicas, donde se cargaban imágenes, donde se cargaba lo que llaman santos. Y yo no me perdía ninguna de esas procesiones. Duraba casi 3 días metido en ese pueblo, que hoy en día mi mamá vive allí. Óigame bien, metido en las profesiones para poder sentirme que no le fallaba a Dios y que Dios estaba en paz conmigo y que yo no era su enemigo. Era la manera como yo negociaba con Dios. Era la manera como yo lavaba mi culpa y mis pecados. Era la manera en como yo ajustaba las cosas. Yo le ponía las condiciones al Señor. Yo me voy a la Semana Santa, yo me cargo el santo.
lo camino, aunque se me dañe el hombre, no me importa, pero el punto es que tú y yo vamos a estar de panas. El punto es que tú y yo vamos a estar de amigos, vamos a hacer suave el uno con el otro y tú vas a estar bien conmigo. Y algunos, como estas personas, mi amado, negocian con Dios. Por ejemplo, Señor, ¿sabes qué? Espérame un poco más. Es que estoy muy joven, Señor, y aún necesito disfrutar la vida. Pero esa negociación está desde que tenían 17 años. Hoy en día tienen 50 y todavía siguen negociando con Dios. Señor, sígueme esperando un poquito, todavía estoy joven. Señor, sígueme aguardando, déjame todavía disfrutar un poquito las cosas que hay allá afuera y después yo me voy a entregar. Te lo aseguro que te voy a entregar mi vida. O están los que negocian con Dios, por ejemplo, Señor, ya mi esposa te busca. Y no solamente mi esposa, mi mamá no se pierde un servicio de la iglesia. Mi mamá está en todo. Es más, ella ora todos los días por mí. Es más, Señor, déjame decirte algo. Mis 2 niños pequeños, todas las clases de la Biblia se las saben. Entonces, espérame un poquito, Señor. Están como este grupo, están negociando con el Señor. O qué decir aquellos, mi amado, que presentan su negociación al Señor a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito tanto buscarte como otra gente porque yo ayudo a los pobres. Yo sí ayudo a los pobres, Señor, y eso es suficiente. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿será que la condición la está poniendo Dios o la estás colocando tú? Porque ellos le dicen, vamos a creer en ti, pero si tú te bajas de la cruz, si no, no. Amado, déjeme decirle algo que puedo observar en este texto y en la vida, y es que hay un grupo que de verdad ha entendido lo que significa la cruz. Pero hay grupos como estos 4 personas, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos, que eran los religiosos de la época, los que supuestamente sabían de Dios, los que sabían la Biblia y que además negociaban con Cristo. Ahora tratan a los que realmente que creen en la cruz de Cristo como religiosos, como el fanático, como el conectado con Dios de manera incorrecta. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado? Que muchos que están dentro de este grupo llaman a los demás religiosos. Por ejemplo, el que basa su vida en las buenas obras. No es que yo no necesito ir a la iglesia. ¿Eso para qué? ¿Eso de la cruz para qué? ¿Tuviste ese muchacho adicto al cigarrillo? Yo nunca me he fumado uno. Entonces eso es para gente adicta al cigarrillo. Eso era para él, que tenía un problema de tragos todos los días. Yo nada más me lo tomo, mira, solamente los sábados. Y a las 12 de la noche me voy para la casa y uno solo. Están funcionando como esta persona. ¿Sabes? A veces nosotros llamamos a la gente religiosa o fanática o muy dedicada a algo. Y estamos haciendo como este grupo, mi amado, que no entendemos realmente qué significa la religión. La palabra religión es el intento o el invento del hombre por llegarse a Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera como ellos quieren. Por eso esta gente eran los religiosos, porque ellos querían llegar. Note usted, Jesús vino a salvarlos, les dice, yo soy el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando está crucificado le dice, te vamos a creer, pero si tú te bajas de la cruz, si no, no. Y así funciona el religioso. No acepta las reglas de Dios, sino que pone sus propias reglas. Así funciona el religioso, que no es a la manera de Dios, sino a la manera como él lo piensa. No es que eso es de la iglesia, eso es para gente muy pecadora. Yo soy demasiado santo. Yo funciono de otra manera. Yo soy muy dedicado. Yo busco a Dios a mi manera. Y resulta, mi amado, que si nosotros leemos la Biblia, solo hay una manera de buscar a Dios. Y Juan capítulo 14, que está en su Biblia y que está en mi Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, no hay otra forma. No es con que tú seas bueno, no es con que tu mamá venga a la iglesia, no es con que tu esposa venga a la iglesia, no es con que tus hijos vengan a la iglesia. No es con que tú te portes bien, ni siquiera con todo respeto, tómeme. No es porque tú te hagas la señal de la cruz. Si no le entregamos la vida a Cristo, no hay otra forma de llegar a Dios. No hay otra forma de llegar a Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino. No dijo uno de los caminos.
Porque nos han enseñado que toda religión es buena. No, no toda religión es buena. Todas son malas porque ninguno nos conduce a Dios. Ninguno nos acerca al cielo. Ninguna nos acerca a la eternidad. El único que nos puede llevar a la eternidad se llama Jesús. Es más, déjeme decirle, ni siquiera nosotros, ni siquiera los pentecostales ni los evangélicos. Porque aquí podemos reunirnos, pero si no hablamos de Jesús, no vamos a conectar a la gente con la eternidad. No vamos a conectar a la gente con Dios. Entonces el único que puede salvar, el único que puede, mi amado, conducirnos a la presencia del Padre, que es al cielo, se llama Jesús. Se llama Jesús. Mire bien, y por ser a nuestra manera, no se puede llegar a Dios a través de esta. La manera de llegarse a Dios es a través de Jesús. No hay otra forma. No hay otro camino. Y acomodar la cruz a nuestra manera es pensar de manera religiosa como estas personas. Y le voy a repetir de nuevo. Religión no acerca a Dios. Religión no nos conecta con Dios. Lo que nos conecta con Dios se llama Jesús. Diga conmigo, Jesús. Por eso, por último, quiero compartirle el pensamiento de otra persona. Le acabo de compartir el pensamiento de un grupo que están los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que sabían de la Biblia, pero no sabían cómo conectarse con Dios. Que estaban metidos en la iglesia, pero no sabían cómo conectarse con Dios. Los soldados, los militares, que conocían el orden, pero no sabían cómo ordenar su vida delante de Dios. Pero ahora me sorprende de quién le vamos a hablar. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros dos. Verso 40 del capítulo 23 de Lucas. Respondiendo el otro le dijo, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Verso 42, le dice ese criminal, ese malhechor a Jesús, le dice: aún acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43, Jesús le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es donde todos queremos llegar. Y el paraíso es el cielo donde todos queremos entrar. Y donde el Padre Celestial habita. Y ese hombre que ni fue militar, que ni fue sacerdote, ni se sabía la Biblia, que fue un bandido, que fue un sinvergüenza, ese hombre entró automáticamente a la presencia del Padre Celestial cuando murió. Entró a una eternidad con el Señor. Qué paradójico, qué contradictorio. Que el pensamiento correcto de la cruz no lo tenían ni los gobernantes, porque también estaban los gobernantes, ni los soldados, ni siquiera Poncio Pilato, que se lavó las manos para que Cristo fuera crucificado, ni tampoco quienes deberían tenerlo eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos. Tampoco lo tuvieron. Ninguno estaba en lo correcto, pero sí lo tuvo este criminal. Y digo que tuvo el pensamiento correcto respecto a la cruz porque Jesús responde a su petición. Le dice él a Jesús: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y le dice: es que yo no me voy a acordar, es ya que vas a entrar. Es ya que te doy el acceso, es ya que te abro la puerta del cielo para que tú entres. Recuerde lo que dice Juan capítulo 14, mi amado, que no lo debemos olvidar, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la autopista, yo soy la puerta, yo soy el ingreso para que tú puedas entrar a la presencia del Padre. Y de eso, aunque nunca lo había escuchado, se agarró ese ladrón. De eso se agarró ese criminal. Y déjeme decirle algo: para que ese hombre estuviera allí crucificado junto a Jesús, no era cualquier cosita buena. Porque hablar de la crucifixión en este tiempo es como hablar de la silla eléctrica. Es como hablar de una persona a cadena perpetua. Lo que pasa es que Jesús muere en esa cruz porque tenía que ser en la peor de las muertes para poder traer salvación a la humanidad. Y la cruz, la muerte de cruz ha sido la peor de las muertes. Y Jesús no merecía morir allí, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos libres. Déjeme decirle algo.
Jesús le dio la entrada a su gloria inmediatamente a este hombre malo y perverso, pero que entendió y creyó para qué era la cruz. La cruz es más o va mucho más allá que recibir bendición financiera o material. La cruz va mucho más allá de nosotros poder negociar con Él o entrar en una negociación con Él. La cruz va mucho más allá de nosotros podernos sentirnos en paz con Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz no es un símbolo religioso como muchos piensan. Es la única puerta de acceso a la vida eterna. Es la única puerta de acceso a la vida eterna. Mire, hay una realidad y nadie lo puede negar. Seas joven, seas viejo, tengas la edad que sea, tengas dinero o no tengas dinero, todos vamos a morir. Pero hay otra en la cual no todos estamos seguros. Y la pregunta es, o la otra realidad es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Y por qué digo que no todos estamos seguros? Porque hay gente que piensa que después de la muerte no existe nada. Pero note lo que mi Jesús le dice a este hombre: de hoy adelante, desde hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, hay algo que va a morir en ti, es tu cuerpo, pero tu alma y tu espíritu van a permanecer vivas todavía. Y eso yo lo entro en una eternidad que se llama paraíso o cielo, o delante de mi presencia. Entonces ahí entró ese hombre, mi amado. Entonces la realidad segura es todos moriremos. La otra es que en dónde vamos a pasar la eternidad. Y la única forma de accesar a la eternidad con Dios es creer y caminar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En otras palabras, te lo voy a traducir más fácil. Parece de película, pero es una realidad. El infierno es real y el cielo es real. Y quien crea en la cruz son los que se van para el cielo. Y quien no crea en la cruz son los que se van para el infierno. Los que solo tomen la cruz, mi amado, aunque suene duro decírselo, tengo que decírselo, porque yo no sé si usted mañana va a amanecer vivo. ¿Y por qué digo, pastor, no me dé esa noticia? ¿Sabe por qué se lo digo? Tengo 21 años de estar en Curazao. Y la gente en la cual es más participado, la edad que tiene la gente en la cual es más participado en entierros, no son gente grande como dicen aquí. Son gente menores de 50. Me ha tocado estar en entierros de niños, en entierros de jóvenes, en entierros de personas de 35 años, 40 años, 42 años y 50 años. Si he estado en entierros de 2 personas grandes, ha sido mucho. ¿Qué me dice eso a mí? Que la muerte está en cualquier momento en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos estar preparados para que no nos tome de sorpresa. ¿Sabe? Yo no lo critico, pero quiero que me entienda lo que quiero decir. No sé cómo las personas están dispuestos a pagar por un seguro de entierro o un seguro de vida y no aseguran su eternidad. Están dispuestos a pagar lo que sea por un seguro de entierro, por un seguro de vida. Por si acaso me pasa algo, es que te va a pasar. No te digo que mañana, no te digo que pasado, pero un día todos tenemos que morir. Y el asunto es, ¿estaremos listos para ir a la eternidad? Pregunto, ¿alguno de ustedes puede viajar aquí en Curazao sin pasaporte? Sí, de una forma, de manera ilegal, yéndote por lancha. Pero si quieres salir a lo legal, necesitas un pasaporte, ¿sí o no? Pues quiero decirte algo, el pasaporte de entrada al cielo se llama Jesús. Solo la cruz. Ese es nuestro pasaporte para nosotros poder ingresar al cielo. Si no tenemos ese pasaporte, no vamos a poder entrar al cielo. Necesitamos ese pasaporte para poder entrar a la presencia del Señor. Sin ese pasaporte no tiene que ver. Mire, y muchos, yo me incluyo, por años estuvo así. Y en esto nada tiene que ver si somos buenos. Porque ese es la principal argumento, razón que utilizamos para decir, no es que yo me merezco la eternidad porque yo he sido un marido juicioso, he sido un hijo juicioso, he sido un buen padre, he sido un buen esposo, he sido un buen trabajador, he sido un buen ciudadano, he sido un buen hijo, he sido un buen amigo, he sido un buen compañero. Pero déjeme decirle algo, observe el texto. Si fuera por bueno, este hombre no entrara en la eternidad. Era un criminal
¿Qué nos está diciendo esto? Que al Señor no le importa si ha sido malo o si ha sido bueno. Lo que le importa es que creas en Él. Lo que le importa es que lo aceptes a Él. Lo que le importa es que le tengas temor a Él. Por eso Él le dice al otro ladrón: oye, tú ni en la muerte tienes temor de Dios. No se trata, y mire, le voy a dar un pañito de tranquilidad o un masaje de tranquilidad. Menos mal que no es por las buenas obras, porque los únicos que se salvarían serían Bill Gates y el dueño de Amazon, que hacen muchas buenas obras a causa de todo el dinero que tienen. Y usted y yo no tenemos el dinero que ellos tienen. Si acaso ayudamos al choler de la esquina, si acaso ayudamos a la amiga o al amigo. Mira aquí, mira, te regalo 100 florines. Te regalo 200 florines, pero esa gente anda haciendo obras sociales por montón y usted y yo no tenemos la capacidad financiera para hacerlo. Pero gracias a Dios que la eternidad no se entra por bueno, sino por aceptar a Jesús en el corazón. Se entra por aceptar en el corazón. Por eso es que usted ve que este hombre entró automáticamente. A Jesús no le importó si fue malo. Ahora, no vaya a irse al extremo. No, bueno, entonces cuando me llegue el momento es que yo me voy a arrepentir. ¿Y si te agarra de sorpresa? Yo he enterrado muchachos de 20 años de edad. Joven que estás aquí, yo he enterrado muchachos de 20 años de edad. Adulto que estás aquí, yo he enterrado, he sepultado 20 años de edad. De repente, de un día para otro murieron. Y no fue accidentalmente, no se levantaron de la cama más. ¿Quién te garantiza que mañana tú estarás vivo? Pero sí te puedo garantizar algo: que puedes tener en tu mano libremente el acceso para entrar a la presencia del Padre Celestial. Y nadie te puede privar de eso. Nadie te puede robar ese regalo. Nadie te puede quitar ese regalo. Nadie te puede arrancar ese regalo de entrar en la eternidad. Simplemente lo que tienes que hacer es darle tu vida a Jesús. Y no solamente recibimos eternidad. Mira, una cosa que recibimos en la tierra es entrada a una vida nueva. Cuando la obra de la cruz entra en ti, te cambia y te quita lo que no podías quitarte por tu propia fuerza. Por eso él ahora ya no fuma. Y por eso es que muchos que entraron aquí fumaban y salieron de la puerta de la iglesia y dejaron de fumar. Eran hombres mujeriegos y ya no son. O eran hogares que se estaban rompiendo y ya no lo son. O eran muchachas que se entregaban a hombres por buscar un amor y ya no lo buscan y andan solas. Porque ahora tienen al amado de su corazón, que es Jesucristo, y que no necesita que nadie las ame como Él las ama. Por eso la depresión se quita, por eso la enfermedad se quita. Porque es entender la obra de la cruz. Mire, yo estoy aquí parado aquí adelante. Mire bien, no solamente porque me enamoré de Jesús, sino porque Jesús resucitó a mi madre de 2 días de muerta. La resucitó de 2 días de muerta. Mi hermana menor fue el producto de un embarazo no esperado. Mi madre estaba mayor y en esa edad mi madre la tuvo y murió de una hemorragia fuerte de sangre. Pero el Señor Jesús se le apareció en el cuarto de los muertos al segundo día. La resucitó, la levantó. Y yo dije, si Él la levantó, entonces a ese Jesús yo le voy a entregar mi vida, le voy a entregar mi corazón y le voy a entregar mi ser. Mire, yo tengo 27 años de estar en este camino. Pregunten si yo me la paso aburrido. Pregúntenme si yo me la paso amargado o si me hace falta algo. Yo me siento lleno porque tengo a Jesús. Tengo 27 años que no me doy una borrachera. ¿Me hace falta? No. Tengo 21 años con mi señora casada. ¿He tenido que buscar otra mujer? No, ni tengo ganas de buscarme otra. Si no puedo con la que tengo, ¿cómo voy a buscar otra? No sé si me explico. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo tú no te aburres? ¿Cómo me voy a aburrir si tengo adentro a mi Padre Celestial? Y Él dentro de mí constantemente tiene una fiesta en mi corazón, una fiesta en mi ser. En cambio, muchos que no tienen a Dios, si tienen dinero, siempre les hace falta algo. Como decía Juan, tenía todas las fiestas, pero siempre hacía falta algo.
Porque ningún hombre sin Dios puede vivir a plenitud. Ninguna mujer sin Dios puede vivir a plenitud. Así que quiero hablarte en esta hora, aquellos que vinieron por primera vez. ¿Quisieras tú dejar que ese Jesús entre en tu corazón? Dejar que ese Jesús te permita dar el pasaporte de entrar en la vida eterna. Es gratis. Nada tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer, olvídate en este momento de la prosperidad, de mirar la cruz como una prosperidad. Y olvídate en este momento, bueno, Señor, hoy te doy, pero ya tú sabes, mañana vuelvo a lo mismo. No, ni te preocupes por cambiar, Él solo te cambia. No necesita ayuda de nadie porque Él es Dios. No necesita ayuda de ninguno de nosotros porque Él es Dios. Pero si tú en esta hora decides darle la oportunidad a Jesús, por favor, solo abre las puertas de tu corazón. Yo no te puedo obligar. Tú tienes que tomar la decisión. Cuando tú necesitas el pasaporte, ¿qué haces? Vas a Crunchy, lo pides o pides la cita para que te puedan entregar el pasaporte. Pero no es que Crunchy va a ir a tu casa, vean señor, aquí tome su pasaporte. Usted necesita un pasaporte, tómelo para que usted lo saque. Tú mismo tienes que ir y sacar tu pasaporte. Es tu decisión.